Jueves 1 de agosto de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, seguimos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, en lo que se conoce como el discurso de las parábolas. El Señor, a lo largo de estos días, ha venido enseñándonos el reino a partir de parábolas. Vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿soy un pez malo? Segundo, el don de entender la Biblia. Tercero, lo antiguo y lo nuevo. Vamos con el primer punto. ¿Soy un pez malo? El Señor nos dice en el Evangelio de hoy: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Y dice el Evangelio que cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Dice el Señor concluyendo esta parábola: lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Queridos amigos, aquí evidentemente tenemos una figura de la iglesia. La iglesia es esta red que se tira al mar del mundo. Y allí, por supuesto, se pescan peces buenos y peces malos. Esto es bien importante porque estamos reconociendo con esto que dentro de la iglesia existen santos y pecadores. Existen personas que aman a Dios con todo su corazón, existen personas que quieren luchar por seguir adelante, luchar por conformarse con la voluntad de Dios, pero también existen aquellos que, a pesar de estar en la iglesia, desafortunadamente son peces malos. Amigos, no podemos modificar el Evangelio a nuestro antojo. Sé que bajo la sensibilidad del hombre del siglo XXI, pues no es políticamente correcto hablar de gente mala y gente buena. Hoy más bien quisiéramos hablar de personas equivocadas, y ciertamente dentro de la iglesia hay muchas personas equivocadas. Pertenezco a un movimiento católico, Lazos de Amor Mariano, que dicta retiros espirituales frecuentemente, y a lo largo de estos más de 23 años he estado viendo cómo personas muy equivocadas se acercan a Dios después de conocerle profundamente en un retiro espiritual. Sí que es cierto que tenemos personas que van por el mal camino no porque sean malos, sino porque nadie les ha mostrado el buen camino. Pero también debo reconocer que hay personas que definitivamente no se quieren convertir. Hay personas que, estando en la iglesia, definitivamente, a pesar de las 1001 oportunidades que el Señor les envía, no se quiere convertir. La pregunta es: ¿tú eres uno de esos? ¿Yo soy uno de esos? Oye, cuidado, que podemos creer que ya estamos convertidos, pero si analizamos detenidamente nuestra vida y la contrastamos con el Evangelio, nos damos cuenta que nos falta mucho por conversión. Y entonces puede suceder que no queramos convertirnos porque creemos no tener necesidad de convertirnos. También puede suceder que estemos muy contentos en la vida de pecado, que creamos que esto de estar en el Evangelio, seguir al Señor, orar, es algo tremendamente aburrido. Y entonces decimos: al final de mi vida me convertiré, mientras tanto voy a disfrutar bastante. Oigan, llamar disfrutar al pecado es desconocer la gravedad del pecado. El pecado siempre esclaviza. El pecado siempre trae oscuridad, tristeza, angustia. Claro, 5 minutos de placer, 5 minutos de pasarla bien, y pasarla bien entre comillas, pero en realidad la consecuencia, más temprano que tarde, se hace sentir. Hay una frase de San Agustín que a mí particularmente me pone a reflexionar bastante. Dice San Agustín en latín: timeo iesum transeúntem et non redeuntem. La voy a repetir: timeo
Iesum transeuntem et non redeuntem. Traduciría algo así como: temo a Jesús que pasa y no regresa. Oigan, temo al Señor que pasa y no regresa. Con esto lo que San Agustín está diciendo es que el Señor nos da 1001 oportunidades para convertirnos, pero hay un momento donde esas oportunidades se acaban. Es el momento de la muerte. Es el momento en que hemos de comparecer ante el juicio divino. Ahí ya llega el momento de la justicia. Toda la misericordia aquí en la tierra. El Señor intentando una y otra vez llamarnos a la conversión. El Señor intentando una y otra vez que salgamos de ese cesto de peces malos y empecemos a ser peces buenos. Pero nosotros, en el misterio de nuestra libertad, podemos rechazar ese llamado amoroso de Dios. Y queridos amigos, el Evangelio es claro. Lo dice con unas palabras bien fuertes. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Ay, queridos amigos, quisiéramos no leer todas estas cosas en el Evangelio. En nuestra sensibilidad actual, quisiéramos que el Evangelio solo nos hablara de cosas bonitas, del amor, del perdón, de la misericordia. Pero es que cuando se ama en verdad, entonces se es exigente, se dice la verdad. Y Cristo nos dejó el Evangelio porque nos ama en verdad y nos quiere dar el Evangelio completo. La misericordia, por supuesto, la misericordia es parte del Evangelio, pero también la justicia. Y si es que no queremos estar al lado de Dios a pesar de la enorme cantidad de veces que Dios ha intentado llamarnos, entonces, indudablemente, hemos de encontrarnos con su justicia. Temo a Jesús que pasa y no regresa. Segundo, el don de entender la Biblia. Después de esas parábolas, el Señor pregunta a sus apóstoles: ¿han entendido esto? Ellos le responden: sí. Queridos amigos, es lo que nos preguntamos cada que leemos el Evangelio. ¿Hemos entendido esto? Qué bueno poder responder con los apóstoles: sí, lo he entendido. Y es que hay un bello documento de la Iglesia llamado Dei Verbum. En el numeral 12, la Dei Verbum nos habla de cómo se interpreta la palabra de Dios. Dice: la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita. Oigan esto. Para entender, para interpretar adecuadamente la palabra de Dios, no basta ser muy inteligente. No basta ser una persona con muchas cualidades. No basta haber estudiado mucho. Amigos, hay que tener el don del Espíritu. Muchas veces sucede que personas muy inteligentes, muy listas, muy capaces a nivel humano, luego cuando se enfrentan a textos de la palabra de Dios, es que sienten que no les dice nada. Es que no logran interpretar, no logran entender, porque se requiere la fuerza del Espíritu. La invitación es clarísima. Debemos suplicar permanentemente la fuerza del Espíritu para poder entender la palabra de Dios. Le podemos decir al Señor cuando nos pregunte: ¿has entendido? Le podemos decir: Señor, si tú no me envías tu Espíritu, ¿cómo he de entender? Te suplico que me envíes tu Espíritu, porque yo solo fácilmente me pierdo, fácilmente interpreto la Biblia a mi amaño, fácilmente me quedo con aquellos textos que de alguna manera acaricien mi debilidad, pero no con aquellos que exhorten mi alma a la conversión. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Y es que tiene 2 filos porque por un lado tiene el filo de la misericordia, que nos encanta, pero por otro tiene el filo de la justicia, que en ocasiones no queremos conocer. Pero amigos, que no queramos conocer la justicia de Dios no significa que la justicia de Dios deje de existir. Es mejor estar bien preparados para encontrarnos con ese Dios misericordioso que también es justo. Tercero, lo nuevo y lo antiguo. Concluye el Señor diciendo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Queridos amigos, la inmensa mayoría de intérpretes nos cuentan que acá el Señor se refiere tanto a lo nuevo, que es el Nuevo Testamento, como lo antiguo, que es el Antiguo Testamento. Entonces nos está diciendo que quien recibe el reino de los cielos integra perfectamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, la doctrina de Cristo no es una doctrina que desconoce el Antiguo Testamento. Todo lo contrario. Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Por eso, el Señor, hablando a los escribas, a los fariseos, a todas estas personas, les dice que quien se adhiere al reino, es decir, quien empieza a seguirle, se va a dar cuenta que todas las profecías del Antiguo Testamento
se cumplen en el nuevo, se cumplen en Cristo. Por eso es como ese padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Pero también eso nos dice algo a nosotros hoy, porque cuando iniciamos un proceso de conversión, también nos damos cuenta que hay algo antiguo y hay algo nuevo. Hay algo nuevo que es el Evangelio, hay algo nuevo que es Cristo, pero hay algo antiguo también que es esa vida de pecado en que estábamos, esa vida de maldad, esa vida que Cristo vino a sanar, esa vida que el Señor de alguna manera vino a rescatar. Sin embargo, entre lo antiguo también hay cosas buenas. No significa que una persona que inicia un proceso de conversión era completamente malo en todo lo que hacía. Hombre, claro que no, claro que no. Conocemos personas que todavía no están muy cerca de Dios y sin embargo tienen cosas muy buenas. Son personas generosas, son personas que se esfuerzan por hacer el bien, son personas que tratan de ayudar al prójimo. Entonces lo que el Señor está diciendo es que cuando empiezas a caminar con Él, cuando empiezas un camino de conversión, lo que Él hace es potenciar todo eso bueno que hay en ti, todo eso maravilloso que había en ti, ya Cristo lo potencia. Ahora ya no solamente se constituye en una virtud humana, sino que empieza a ser una virtud sobrenatural, una virtud divina. Ahora ya no solamente te trae aplausos de las personas, ya no solamente te trae felicitaciones de los otros, sino que gracias a que conoces a Cristo, gracias a que te confiesas, gracias a que te abres al don sobrenatural de la gracia santificante, entonces esto que es nuevo hace que lo antiguo tenga un valor eterno y ahora te estás ganando el cielo. Esto es lo que significa abrazar la fe en Jesucristo. Todo lo bueno que haces ya no solo te va a servir para la tierra, te va a servir para la eternidad. Oremos. Amado Señor, si hasta hoy he sido un pez malo, te suplico me cambies de la cesta de los peces malos a los peces buenos. Yo, Señor, me pongo en tus brazos. Solo no soy capaz, pero contigo todo lo puedo. También te suplico que me concedas el Espíritu para poder entender tu palabra, para poder comprender qué me quieres decir, porque con mi sola razón soy incapaz. Finalmente, te doy gracias porque has salvado mi vida del hombre viejo y ahora soy un hombre nuevo en ti. Y gracias porque todo lo bueno que tenía, todo lo bueno que tú también me habías dado, aunque yo no sabía agradecértelo, ahora lo has potenciado, ahora tiene un valor sobrenatural. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, soy un pez malo. Segundo, el don de entender la Biblia. Tercero, lo nuevo y lo antiguo. Compromiso. Hoy que hablamos de la Biblia, les invito para que cada uno de nosotros trate de conseguir una Biblia personal, que todos tengamos una Biblia que sea la que leamos, la que estudiemos y la que practiquemos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.